a todos, bienvenidos a una aventura más en Italia. Hoy nos encontramos en Verona, que es mundialmente reconocida como la ciudad del amor, simplemente porque aquí Shakespeare desarrolló una de sus obras maestras, que es Romeo y Julieta, pero la realidad es que Verona es mucho más bonita y un montón de cosas que hacer, y a nivel histórico también es muy importante, así que acompáñenme en este video para descubrir un poquito de ella. Estamos en Verona y esta es la gelatería más antigua de aquí, desde 1939. Y estas son las especialidades. Vamos a entrar a probar. Vamos a ver si está bueno. Yo tengo que tomarme algo que no tenga leche. Pero me acuerdo que probé esa que dice la tortina y es buena. La recomiendo bastante. Vamos a entrar. Ok, yo quería enseñarles allá adentro está la estatua de Julieta, y que turísticamente es como importante porque te vas y te haces la selfie y le tocas la chichi literalmente para que te traiga buena suerte en el amor, pero hay una fila enorme porque está a causa del virus, entonces no creo que voy a entrar, pero ahí veanla de lejos, está el dato. Nos encontramos en el Palacio de la Razón o Palazzo de la Ragione, y se los traje a ver porque vale la pena, porque esta es una arquitectura, si no me equivoco, medieval, y aquí arribita, espero que la alcancen a ver, hay una torre, se llama Torre de Lamberti. No sé si se puede visitar, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero vale la pena. Ya conocieron un espacio particularmente bello de Verona. Vamos a seguir. Ahora nos encontramos en Piazza Dante, ahí ven la estatua del sumo poeta, y la razón por la que está aquí es que durante su exilio Verona fue un lugar donde fue recibido gentilmente Dante, entonces la ciudad también hace alusión a la vida de Dante. Y esta piazza se llama Dante en su honor. Miren. Espero que puedan ver el monte que se encuentra atrás de mí, por aquí, ahí todo iluminado. Bueno, pues les he traído la parte de la ciudad más antigua, es en este monte que se llama Monte San Pietro. Es donde fue fundada Verona por los romanos aquí les dejo la fecha exacta.
Y bueno, aquí empezó todo, la historia de Verona empieza en este pequeño monte en el que vamos a ir a caminar para que ustedes puedan apreciarla desde lo alto y van a ver por qué Verona también está en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ven ese puente que está ahí, derecho en su pantalla, pues ese puente hermoso e intacto se llama Ponte San Pietro. Fue construido por los mismísimos romanos, así en la fundación de esta ciudad. Vean, ya estamos acercándonos al Monte San Pietro también. Y lo más interesante es que la parte que ustedes ven más clara es la roca original y la que es más oscuro fue la reconstrucción que hicieron porque fue dañado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero vean que a pesar de esto se logra ver una parte grande original de la estructura de ese tiempo y vamos a cruzarlo porque es súper bonito. Y vamos para allá, ya casi. Y estamos descendiendo por la calle más antigua de Verona. Dicen que es una calle que data desde la época romana. Así que vamos a descubrirla. Yo la visité la primera vez, les voy a contar, de noche. Entonces yo más que miedo de encontrarme un ladrón, tenía miedo de que me saliera un fantasma, que es peor. Porque pues así, pero nada pasa nada. Pero es que imagínense esta calle de noche, en invierno, sin nadie, con las luces típicas de Italia que son como un poco amarillentas y dan un ambiente particular en las ciudades. Y pues así, yo estaba como un poco temerosa. Verona es una ciudad pequeña y tranquila, entonces digamos que por el lado de la seguridad social se vive bien, o sea, no hay problemas. Y vamos, seguimos caminando por esta calle, ya no hablo, solo véanla.
al final tenemos esta iglesia. Es una iglesia muy bonita y muy antigua, tipo del siglo XII, una cosa del... 10, sí, del 12. Ahí dice. Y es súper bonita, miren. Les voy a enseñar por dentro. Ven qué cosa tan chula. Ahora está cerrada, pero se puede visitar. Miren, qué bonito. Es una estructura bastante particular. Sigamos con este recorrido. Mientras caminamos hacia la arena de Verona, les voy a contar un dato interesante de la historia de la ciudad que creo que se conoce poco. Pues todos sabemos que Verona es la ciudad del amor, ya les dije, por la novela de Shakespeare, Romeo y Julieta, que se desarrolla en Verona. Pero en realidad históricamente Verona tiene 3 periodos importantes. El primero es el romano, fue una ciudad fundada por los romanos y a lo largo de la ciudad se encuentran estos vestigios como el Ponte Pietra o el Monte San Pietro que acabamos de ver. Esta es la parte más antigua, estamos caminando por la parte más antigua de la ciudad. El segundo periodo histórico importante es la Verona medieval, en la que la familia Scaligeri, ¿cómo es? Scaligero. La familia Scaligero era la familia pues más importante y reinó durante el periodo medieval. Y también hay la arquitectura gótica del periodo, hablan de esta fase de la historia de Verona. Y finalmente tenemos la Verona austrohúngara, que es cuando el imperio austrohúngaro, Verona era parte de este imperio. Les quiero presentar la Arena de Verona, que es un estadio que se construyó desde la época de los romanos y que sorprendentemente hoy en día sigue en funcionamiento. Pues puedes disfrutar tanto de ópera como de conciertos de música clásica o de algún artista un poco más contemporáneo o comercial. Y a mí me parece increíble esto porque vivir la experiencia aquí es una doble experiencia, no solo por estar viviendo un concierto en un recinto tan antiguo que todavía está en funcionamiento pese al tiempo, sino que disfrutas al mismo tiempo del artista que tú elegiste venir a ver aquí. Y pues ya se los quería enseñar porque es un emblema de Verona que tienen que visitar. Y nada. Este es un castillo medieval, la construcción más representativa de aquel periodo de Verona. Fue construido por la familia Scaligero que gobernaba en aquella época y durante diversos momentos de la historia ha sido usado para diferentes propósitos. Por ejemplo, en tiempos de Napoleón fue un almacén de armas y un refugio. En la actualidad es un museo que se puede visitar, hay una muestra de arte medieval y también pues visitar el recinto en sí mismo es súper bonito. Y vamos a entrar a caminarlo, hay un puentecito ahí súper bonito y vamos a ver cómo se ve Verona y el río Adige desde Castelvecchio.
Y en Castelvecchio despedimos este video. Espero que hayan podido apreciar un poquito del arte, la historia y la cultura que Verona puede ofrecernos. Y yo los veo en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.